Bienvenidos a Punto Universitario, donde el conocimiento se encuentra con la aventura. El aprendizaje se vuelve un viaje emocionante y cada punto es una oportunidad para explotar el mundo universitario. Comenzamos. La Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Instituto Sudcaliforniano de Cultura llevaron a cabo la primera edición de la Feria del Libro Infantil. Se conmemoraron los 150 años de la Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. En ella se realizaron diferentes actividades como charlas, presentaciones editoriales y talleres. El pasado 7 y 8 de noviembre se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur la primera Feria del Libro Infantil UABS. Dentro de las actividades de este evento, se contó con diferentes presentaciones editoriales infantiles, charlas y algunas actividades como representación teatral, visita guiada a la Biblioteca Central Universitaria, taller de lectura creativa, cortometrajes en la sala de cine UABS, taller de encuadernación para niños y taller de pintura científica conociendo el ADN. De personajes imaginarios, ¿no? Que de repente vemos, ¿no? ¿Alguien puede recordarme otro que venga por acá? Que recuerden algún pasaje de algo que le haya dado miedo a Norma. Ajá. La comida, ¿no? El guisado horroroso de mamá, ¿no? Que finalmente termina viendo como una especie de pasta y como está asomándose a la cocina y la cocina está totalmente en la oscuridad y está la pasta, pues le ve como ojos, ¿no? Y como dientes y entonces pues sí, se ve así como un poco tétrico. Ajá. Como se va la luz y empezamos a oír otra serie de ruidos, es un claro ejemplo de lo que es la noche y cómo la noche nos asusta, porque en el día ahorita, por ejemplo, aunque no lo notemos, estamos oyendo muchísimos ruidos que sí identificamos. Estamos oyendo el aire acondicionado, por allá oímos gritos afuera, pero podemos ver, ¿no? Lo que estoy tratando de decirles es que Norma pasa su primera noche en casa y empieza a ver una serie de pues actividad muy rara, ¿no? Y esa es la que nos enfrentamos todos. Y entonces, ¿qué es lo que recuerda Norma? ¿Qué es lo que se le vino a la mente? Primero, ¿en quién pensó? ¿Recuerda a alguien en quién pensó? No, pero me refiero, cuando él ya estaba con mucho temor, con mucho miedo, él recuerda a alguien. ¿A quién recuerda? Entonces, básicamente lo que él hace es recordar las sabias palabras de la abuela, y es la abuela la que le empieza a enumerar todos los monstruos a los que se puede llegar a enfrentar en la noche solo, ¿no? Él no los está viendo en realidad, sino él está como recordando, como repensando lo que le dijo la abuela. Si te enfrentas a este monstruo, o si te enfrentas a este, o te enfrentas a este, o a este otro, tienes que hacer, y ya por ahí nos adelantaron qué es lo que hace. Básicamente, Norman hace lo que la mayoría de las personas llegan a hacer. ¿Quiénes cuando les da miedo se tapan, si están en su cuarto? Se tapan todo. Decide ir a su cuarto y se pone la cobija, a la cual yo le atribuí como si fuera un escudo antimonstruos, porque es algo que generalmente hacemos las personas, ¿no? Como que el taparnos y el ya no ver nada, o sea, el hecho de no tener que ver algo, nos termina tranquilizando un poco. Y es básicamente el efecto que tiene, o al menos el efecto que yo me imaginaba, ¿no? Entonces todos los monstruos llegan y parece ser que te pones la cobija y ya, te salvaste, ya ningún monstruo se te va a acercar en ese momento, ¿no? Y entonces, básicamente con eso cierra. No iba a contar nada de eso, pero como sé que ya lo leyeron, pues básicamente así cierra. Y entonces lo único que es que Norman ahora, pues si tiene cierto temor o tiene cierto miedo, pues ya no le interesa, ya no le preocupa, se puede quedar solo en casa y estar a gusto. Se realizó en la UABS la Semana de Economía 2023 con una amplia gama de temas, desde políticas públicas hasta la economía global, la sostenibilidad y ambientes de negocio. La edición de este año ha sido titulada Aportando desde el Ser, donde participaron destacados economistas, académicos, estudiantes y especialistas en la materia. Del 6 al 10 de noviembre, la Universidad Autónoma de Baja California Sur llevó a cabo diferentes actividades en el marco de su Semana de Economía 2023.
El evento reúne destacados economistas, académicos, estudiantes y especialistas en la materia, pero también a personalidades del sector empresarial y público quienes comparten sus conocimientos y perspectivas con el fin de enriquecer el diálogo sobre los desafíos económicos actuales. La edición de este año fue titulada Aportando desde el Ser, contemplando paneles de empresarios sobre emprendimiento, conferencias magistrales, ponencias, presentaciones de libros, pero también ciclos de cine, encuentros culturales y deportivos, además de la entrega de mejores promedios de las diferentes carreras adscritas al Departamento Académico de Economía. El capital semilla es cuando le das a la persona una participación de tus ingresos, de tu empresa, te das unas acciones a cambio de su dinero. Él te va a dar dinero, tú vas a emprender y dices, ¿sabes qué? No tengo lana, tengo un proyecto, tengo un carrito de lo que te gusta, voy a abrir unos tacos y necesito 100,000 pesos, no tengo dinero. Bueno, pues yo te lo presto, tú vas a trabajar y nos vamos a ir 50-50 o 70-30, 80-20, lo que sea el porcentaje, pero vendes tu proyecto, un porcentaje a cambio de dinero. Y aquí la recomendación es siempre que se asocien, no se vayan nada más por el dinero. El dinero cuando es un buen proyecto se vende. La gente quiere invertir en los buenos proyectos, en los proyectos con proyección, vaya, ¿no? Entonces que vaya a crecer. ¿Qué es lo importante? Es asociarnos con alguien que aparte de dinero nos pueda aportar conocimiento o alguna relación. Entonces eso sería el capital semilla. Bueno, la Semana de Economía se me hace muy interesante y muy importante en el departamento, ya que se toman temas indispensables para las clases, para aprender más sobre el tema que se toman en clases. Y se me hace importante que se hagan estos tipos de eventos porque los alumnos abarcamos y aprendemos más cosas de lo que se ve en las clases. Como parte del convenio de cooperación internacional entre la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Universidad Tecnológica de Colombia, se llevó a cabo de manera virtual el 10º Congreso Nacional y el 4º Foro Internacional de Agronegocios para abordar las diferentes oportunidades y desafíos de la industria. La intención de esta entrevista pues, es que en estos breves minutos podamos contarles que por primera vez la Universidad Autónoma de Baja California Sur ha iniciado una campaña institucional que gira en torno a abrir la conversación sobre los cuerpos y sobre la pluralidad y el respeto hacia la diversidad corporal. Esta campaña surge a partir de la prevalencia de conductas que hemos visto en ciertos casos que se han recibido en la Defensoría de los Derechos Universitarios, en donde aproximadamente el 60% de las conductas vulneradoras tienen que ver con alguna situación que involucra al cuerpo de alguna manera, ya sea burla, discriminación, comentarios de gordofobia, por ejemplo. Algunos de los más comunes son los típicos piropos no solicitados que tienen que ver con las expresiones sobre el cuerpo que nadie ha pedido. Y de esta manera hemos notado que esto no se aleja mucho del panorama nacional, en el que lastimosamente, de acuerdo con el INEGI, es muy común que en nuestros tiempos el cuerpo sea un tema de conversación desde la opción del juicio y desde el derecho que parece que sentimos de opinar sobre el cuerpo ajeno, sobre la manera de vestir e incluso abusar de esos límites de respeto, ¿no? hacia la corporeidad ajena. A veces jugamos mucho con una inclusión relativa o una inclusión desde mi perspectiva. Wow. Y se trata mucho también de incluir, ¿no? De no excluir ni siquiera pensando que nosotros podemos favorecer a esa persona, ¿no? Muy rápidamente les insisto, intenten escanear el código QR, allí va a estar muy especificada la información, van a encontrar infografías cada semana. La campaña tiene una duración estimada de 4 semanas. Durante esas 4 semanas vamos a estar manejando ejes comunicativos diferentes. Esta, que es la primera semana, estamos, por ejemplo, empezando a aprender un poco a regalar estos piropos que no tengan que ver con el cuerpo, que no tengan que ver con lo físico, porque esta campaña tampoco pretende enjuiciar. Todas y todos en algún momento hemos sido esa persona que señala y que felicita por bajar de peso a la otra persona sin saber qué se esconde detrás de esa bajada o subida de peso.
o que nos creemos con el derecho de opinar sobre el acné o sobre alguna discapacidad física, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se trata aquí de enjuiciar, sino de aprender a hacerlo de una manera nueva y diferente e inclusiva. Y este cierre de campaña las incluye y los incluye a todos y todas ustedes. Queremos que nos compartan, por favor, sus expresiones artísticas, llámese fotografía, dibujo, grabado, arte objeto, a través del cual nos muestren cómo ustedes perciben su propio cuerpo, pero viéndolo como un contenedor de la propia historia de su vida. Es decir, muchas y muchos de nosotros seguramente tenemos heridas en el cuerpo, cicatrices, formas o deformidades incluso, que cuentan una parte de nuestra historia de vida. ¿Por qué debería ser un motivo de vergüenza o algo que querramos tapar? Lo que queremos ahora, en el cierre de la campaña, que será a finales de noviembre, es exponer en una fotogalería y que ustedes nos acompañen en este cierre de campaña para que podamos ver y disfrutar la diversidad corporal y lo mucho que se diferencian nuestros cuerpos, ¿no? Y va a ser un gusto, en verdad, recibir todos sus aportes para el cierre de la campaña. Sí, gracias por el espacio y pues sumémonos a esta campaña y hagamos posible el cambio. En este 2023 se llevó a cabo la 5ª edición del Foro Internacional de Acuacultura, Ambiente y Sociedad, para explorar cuestiones críticas y soluciones innovadoras en la materia, evento en el cual la UAPS congregó a especialistas de la materia, integrantes de la academia y líderes de la industria. ¿Cuál es su opinión acerca del estado actual de la soberanía alimentaria y cómo la acuicultura en México contribuye? Sí, mira, primero me gustaría definir qué es la soberanía alimentaria, porque al parecer luego no queda muy claro. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades o países a definir sus propias políticas alimentarias. Estas tienen que ser ecológicas, sociales, económicas y culturalmente apropiadas a sus circunstancias. Va de la mano con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene que ver cuando todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos que sean inocuos, que tengan los suficientes nutrientes para satisfacer sus necesidades diarias, que sean seguros. Hay que recordar que es muy importante la seguridad de los alimentos. En México mueren cerca de 16,000 personas al año por transmisión de enfermedades a los alimentos. Y la autosuficiencia alimentaria, que es cuando un país, un pueblo, una región produce sus propios alimentos para satisfacer sus demandas alimenticias. Entonces, la soberanía alimentaria está muy ligada con la seguridad alimentaria y con la autosuficiencia alimentaria. Claro que la acuicultura es muy importante para lograr estos objetivos. Podemos ver que la pesca lleva años estancada, ya no pueden sacar más peces. Sin embargo, la acuicultura tiene un crecimiento anual hasta del 7%, 5-7% y no ha parado. Hoy en día, más del 50% de los productos pesqueros que se encuentran en el mercado provienen de la acuicultura. Es decir, si tú vas a un centro comercial o un mercado, 1 de cada 2 peces, mariscos, moluscos, vienen de la acuicultura. Entonces, la acuicultura es importantísima para lograr una soberanía alimentaria. Es un tema sumamente interesante, pero depende a veces de la realidad de cada uno de los países. Por ejemplo, en nuestro país, y escuché un poco de la sesión que hubo antes que esta, en nuestro país el consumo per cápita de pescado es alrededor de 6 y tantos kilos por habitante, ¿ya? Y tenemos una costa de 4.300 kilómetros, de tal manera que uno de repente no se explica, digamos, por qué todo el mundo no tiene acceso a lo que es el pescado. Básicamente, en este país somos el segundo exportador o el productor mundial de salmón, pero al cual no todo el mundo tiene acceso, sino que una élite tiene acceso al consumo de salmón. Y el resto de los peces que son nutricionalmente adecuados, como puede ser, por ejemplo, la sardina, la anchoa, el jurel, etcétera, todos esos van destinados a la fabricación de harina de pescado. Entonces, el consumo se reduce muchísimo. Como lo ideal sería que cada una de las regiones o cada uno de los países pudiese definir y ser, ojalá, autosustentable en términos de lo que es
la alimentación y producir alimentos que sean seguros, inocuos, nutricionalmente aptos, pero yo creo que depende mucho de la realidad de cada uno de los países, sobre todo de la realidad socioeconómica. Continuando con lo decía el doctor Rodolfo, en México, bueno, y continuando también con lo que decía en la presentación pasada el doctor Rangel, en México ocupamos el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y el segundo en adultos. Ahora, el problema va a radicar que en aproximadamente 10, 15 años estos niños van a ser adultos y van a ocupar o van a ser un problema para el gobierno, para el Estado. Se va a ocupar mucho más dinero en poder mantener sanos a estos adultos, van a tener problemas de diabetes, problemas cardiovasculares, que eventualmente va a ser un problema nacional muy importante. Ahora, por otro lado, la acuacultura es el sector productivo más desprotegido de la nación. Es decir, en primer lugar tenemos a la agricultura, a la ganadería, y en último lugar tenemos a la acuacultura. Sin embargo, México posee un potencial grandísimo para poder explotar esta actividad y poder hacer frente a los problemas alimentarios que tiene o que tenemos como nación. Me agrada o me gusta mucho la idea de que la Autónoma, la Universidad de Baja California, haya promovido el desarrollo de esta carrera, porque también el estado de Baja California Sur cuenta con la mayor extensión a nivel de los estados, con mayor extensión de litoral, en el que podemos explotar todo este potencial de recursos naturales en favor de la acuacultura, ¿no? Y poder ayudar así a incrementar la soberanía tanto estatal como nacional. ¿Cuáles son los desafíos ecológicos asociados con la acuicultura intensiva y cómo se pueden abordar para garantizar la sustentabilidad y la soberanía alimentaria en la producción acuícola? Doctor Saúl. Sí, mira, los desafíos para la acuicultura son muchos. El primero, yo creo que el más grande, es un gran cambio de mentalidad. Tenemos que empezar a ver otro tipo de formas de cultivo. La intensificación es una buena opción, pero creo que tenemos que también ver hacia cultivos no tan tecnificados y más accesibles a la población. Como en Baja California Sur ocurre con el ostión, es un cultivo que se hace de manera prácticamente familiar o comunitaria, y hoy en día somos el primer productor en México de ostión japonés. Ajá. Quieras o no, el tener el ostión ahí, aunque no sea de tu agrado, tarde o temprano lo empiezas a consumir. El ostión tiene muchos nutrientes, buenas proteínas, ácidos grasos, etc. Ahora, en cuanto a los desafíos a la acuicultura intensiva, pues son muchos. Tenemos que ver por un menor recambio de agua, elegir especies de la cadena trófica más baja, es decir, evitar el uso de harinas de pescado, aceite de pescado, porque no tiene un sentido pescar organismos del medio marino, convertirlos en aceite de pescado, harina de pescado, dárselo de comer a otros peces y luego consumirnos esos peces. Es realmente una pérdida de energía, de tiempo, que podemos ir solucionando. En los sistemas intensivos, como le explicaba el doctor Saúl, hay que tener muy en cuenta la calidad del agua. Una de las estrategias que se ha estado utilizando en los últimos años son los sistemas RAS o de recirculación. Estos tipos de sistemas permiten hacer un uso más eficiente del agua y de esta manera únicamente hacer recambios cuando se verdaderamente utilicen o únicamente para compensar la pérdida por evaporación. Y de esta manera pues hacemos un uso más eficiente del agua. Ahora, contemplando también lo que mencionaba el doctor Saúl de utilizar especies que estén más abajo de la cadena trófica, y también recordándolo en lo que decía en la ponencia magistral, la mejor especie o la especie más producida en el mundo es una carpa herbívora. Ahora, esta especie se produce principalmente en China, o los chinos son los que principalmente la producen. Sin embargo, en México, esta especie ya se encuentra aquí. Principalmente la producen los estados del centro como Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, y es una especie
mucho más resistente que incluso la tilapia, puede soportar temperaturas más bajas, es mucho más resistente, puede estar en calidad de agua incluso de menor calidad que incluso la tilapia, y creo que deberíamos hacer o promover el cultivo de esta especie y de esta manera también aminorar los costos de producción, porque esta especie, el factor de conversión es sumamente bajo al ser una especie herbívora. No requerimos de proteína animal, únicamente vegetal, por lo que los costos de producción son sumamente bajos, lo que podría incrementar de esta manera la producción y de una manera menos industrializada. ¿A qué me refiero con esto? De que pudiera ser tecnología tras patio para alimentación del núcleo familiar, que también es muy importante. Creo que es Doctor Rodolfo, siguiendo también con el mismo tipo de pregunta, ¿cómo podemos identificar estas afectaciones y cómo están, nos comentaba ahorita sobre el cultivo del salmón que hay en Chile, cómo está afectando este tipo de limitaciones que se puedan encontrar? Bueno, el tema del salmón, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de conocer un poco lo que es la industria salmonera. Eso es prácticamente una fábrica de salmones. De tal manera que después de la crisis que hubo con el virus ISA, el año 2008-2009, en que se diezmaron prácticamente gran parte de los cultivos que habían de salmón, con mortalidades altísimas, se cambió un poco la estrategia de cultivo, porque se usaban densidades sumamente altas, se llegaba hasta 80-90 kilos por metro cúbico, de tal manera que los animales vivían, digamos, estresados. Y aparte de eso, el lugar donde se emplazaban, digamos, las jaulas de cultivo, los fondos se transformaron en prácticamente anóxicos por los desechos de las heces de los peces y los restos de alimentos. A raíz de esa crisis, la industria salmonera indudablemente tuvo que hacer un mea culpa y modificar muchas cosas. Se bajaron las densidades de cultivo, el sistema de jaulas tiene que estar rotando permanentemente entre distintos lugares a objeto de que no ocurran estos fenómenos de eutroficación en determinadas zonas. Pero el otro día, comentando con un ex alumno nuestro, me decía que ya como que se les olvidó un poco la crisis y ya están volviendo a densidades nuevamente altas, sobre 60 kilos por metro cúbico. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la UAPS en Punto Universitario. Esperamos hayas disfrutado explorando, aprendiendo y descubriendo nuevas perspectivas. Nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos.